Es momento de resumir el capítulo 4 de la temporada 2 de The Last of Us, la cual en el episodio anterior terminó con Ellie pidiendo el apoyo del condado de Jackson para ir en venganza del asesinato de Joel, solo que a los infelices considerar que la venganza nunca es buena mata el alma y la envenena. A la mocosa no le quedó de otra más que hacer el trabajo sucio por su propia cuenta, quien como era de esperarse contó con el apoyo de su mejor amiga Dina, así que ya una vez trepadas en su caballo emprendieron camino hacia Seattle, donde al llegar resulta que Abby y su equipo ahora pertenecen a una organización llamada Frente de Liberación de Washington, quienes están armados hasta los dientes y son más violentos que los fans del Real Madrid después de haber sido eliminados de la Champions. Miren al Duende Verde Jr. ¿Quiere llorar? El capítulo 4 empieza con un flashback del año 2018, específicamente al de un escuadrón de Fedra liderado por el comandante Isaac y conformado por soldados pedorros como el amado y odiado Josh. No, yo me llamo Carlos Santana, en serio. Quien se aprieta los calzones y le confiesa a sus subordinados que odia los métodos de Fedra por haberle quitado sus derechos a los ciudadanos tras el brote del hongo Cordyceps, plática la cual es interrumpida por una barricada, así que Isaac aprovecha en mostrarle a sus compañeros que no todo se arregla a punta de balazos, sino también hablando como personas civilizadas, aunque de civilizado no tiene mucho, ya que al una doña llamada Hanrahan presentarse ante él, toma 2 granadas y las avienta al camión blindado de sus compañeros para mandarlos con San Pedro, demostrando que a partir de ahora será fiel a una organización llamada precisamente Frente de Liberación de Washington, la cual gracias al videojuego sabemos que es un grupo rebelde que está en contra de los militares y tiene sus propios ideales de cómo mantener el orden en el nuevo mundo. El mundo está cambiando. Es hora de cambiar con él. Y de ahí regresamos a la actualidad, específicamente al día 1 de nuestras protas en su travesía hacia Seattle en búsqueda de la puerca de Abby, donde Dina nuevamente saca sus dotes de Dora la exploradora diciéndole a Ellie que es una pésima idea continuar el camino a caballo a plena luz del día, sino lo mejor será esperar a que caiga la noche y seguir a pie. Así que mientras esperan la luz de la luna, de momento resguardan a Shimmer en una tienda de guitarras, caballo del cual quienes ya jugaron al videojuego seguramente les aconsejarán que no se encariñen mucho con él. Ellie por su parte cautiva a Dina con sus habilidades con la guitarra cantando la canción Take On Me, y de ahí nos vamos con Isaac, quien revela tener secuestrado a un miembro de los Serafitas que fueron masacrados en el capítulo anterior, o sea el culto religioso que cree que la infección del hongo Cordyceps es un castigo de Dios hacia los humanos por sus pecados, pibe al cual tortura para que revele cuál será el próximo lugar al que atacarán, ya que en el pasado ambos bandos tenían un tratado de paz, solo que al uno de ellos romperlo entrenando a niños para asesinar soldados, su relación se convirtió en una guerra interminable cual Rusia y Ucrania. El día de hoy, en nombre de la libertad, les declaramos la guerra. El problema es que la tortura no sirve de nada, ya que al el Serafita estar totalmente cegado por su fe, se deja quemar las manos una y otra vez, por lo que al Isaac llegar a la conclusión de que es una pérdida de tiempo torturarlo, no le queda de otra más que mandarlo directito con Taxmaster, y de ahí regresamos con las minitas, quienes al por fin llegar la noche se infiltran a uno de los edificios controlados por los lobos, donde presencian con sus propios ojos las consecuencias de la guerra entre los lobos contra los Serafitas, guerra la cual de momento la va ganando el culto al enviar un mensaje sumamente sangriento a los lobos, por un lado con uno de sus guardias masacrado a flechazos y por el otro con uno de sus escuadrones colgando del techo con los intestinos de fuera, y todo esto para dejarles en claro que ellos no se andan con gilipolleces, escena del crimen a la cual llegan los lobos cuando nuestras protas aún se encuentran ahí, así que intentan escabullirse lentamente, cuando de repente Ellie se encuentra frente a frente con uno de ellos, por lo que no le queda de otra más que taclearlo, batalla durante la cual otro lobo le apunta y está a punto de volar de los sesos, pero no contaba con que Dina ya estaba esperándolo para sacarle el mole, y por último Ellie le rebana la garganta a su rival, dejando en claro que asesinarán a todo el que se les ponga enfrente con tal de cobrar venganza contra Abby y sus amigos. La cuestión es que como todo el edificio ya está en alerta de que unas asesinas andan sueltas, no les queda de otra más que adentrarse a un túnel de tránsito, pero si creen que esos no son suficientes problemas, al otro grupo de lobos ir tras ellas para metérselas por el sisirisco, avientan bengalas por doquier para iluminar la zona, bengalas las cuales hacen contacto con varias ramas del hongo Cordyceps, y supongo que ya saben lo que eso significa. ¡Sálvese quien pueda! Así que una vez que estas ramas llaman la atención de los infectados que están a los alrededores del túnel, se les viene encima tremenda horda de zombies que masacra en segundos al escuadrón de lobos, mientras que las minitas por su parte se ven forzadas a sacar las parkureras que llevan dentro para librarse de los clickers, o sea que si adentrándose a los vagones de un tren, saltando rejas, subiendo escaleras eléctricas y pasando a través de torniquetes. El problema es que a los torniquetes estar más oxidados que la selección de fútbol de México, se traban y Dina queda totalmente vulnerable ante un
infectado, por lo cual Ellie se aprieta los calzones y se sacrifica poniendo su brazo para que la muerdan a ella en vez de a la belleza, hazaña gracias a la cual logran escapar con éxito y rápidamente buscan refugio en el icónico teatro abandonado llamado Pinnacle. Gracias, señores, la sentí cerca. Teatro en el cual, como era de esperarse, Dina se saca la fusta y le dice a Ellie que con todo el dolor de su corazón tendrá que matarla antes de que se convierta, por lo cual a la taruga no le queda de otra más que confesarle que es inmune al hongo y que de hecho en el pasado ya ha sido mordida varias veces y no le ha pasado absolutamente nada, confesión sobre la cual Dina obviamente no le cree ni una sola palabra, por lo cual Ellie le ofrece dormir alejada de ella y le da su permiso de que si se convierte inmediatamente le vuele la torre. Al parecer Ellie es medio bruta, ya que simplemente le podría mostrar a Dina la evidencia de sus otras mordidas para demostrar que tiene razón, pero bueno, después de un sueñito la belleza se da cuenta de que efectivamente Ellie es inmune al hongo, así que para sumarle tensión al asunto decide confesarle que está embarazada, y qué mejor manera de deshacerse del estrés de todo el día que con unos buenos besos y una revisada de los niveles de aceite de la carrocería. ¡Me toca! Luego, ya una vez llegada la mañana, Dina da a entender que obviamente se embarazó de Jesse, pero con quien quiere formar esa nueva familia es con Ellie, solo que al Ellie preguntarle cómo Concha llegó a la conclusión de que está embarazada por unos simples vómitos, la belleza le responde que de hecho aprovechó que en el camino se encontraba la icónica farmacia Weston's, donde para su suerte se encontró con varias pruebas de embarazo y absolutamente todas ellas dieron positivo, plática la cual es interrumpida por un llamado en la radio por parte de los lobos, a quienes escuchan decir que una tal Nora se encuentra en Lake Hill, y como Dina recuerda a la perfección que una de las amigas de Abby se llama Nora, ambas creen firmemente que la desgraciada asesina también se encuentra en Lake Hill, lugar el cual en el videojuego es nada más y nada menos que un hospital abandonado que fue tomado por el Frente de Liberación de Washington, el cual a inicios del brote del hongo Cordyceps se usó para tratar a los infectados de gravedad, solo que tras la infección salirse de control y el mundo quedar apocalíptico, cientos de infectados fueron sellados en el sótano, pero esto obviamente no lo saben nuestras protas, y menos que ahí se encuentra el Rey Rata, que es una fusión entre un bloater con clickers y stalkers. Episodio el cual termina con Ellie pidiéndole a Dina que por favor la espere en el teatro, ya que ahora que está embarazada eso cambia todo el panorama. Pero esperen, como es costumbre, HBO incluyó un adelanto de lo que veremos en el capítulo 5, en el cual Dina le dice a Ellie que hará exactamente lo que ella le pida, ya sea regresar sana y salva al condado de Jackson o seguir con ella en su camino de búsqueda de venganza por el asesinato de Joel. También que los lobos y los serafitas continúan con su guerra interminable, y por último con Hanrahan recibiendo la noticia de que el hongo mutó y ahora se esparce a través del aire, que de igual manera gracias al videojuego sabemos que solo se esparce a través del aire en lugares cerrados como alcantarillas o túneles, mientras que estando al aire libre no hay ningún problema. No te preocupes, estarás bien. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a este capítulo del 1 al 10, y recuerden que si se hacen miembros del canal podrán ver casi todos mis videos horas antes o incluso días antes que todos los demás. También podrán comentar con emojis exclusivos que iré cambiando cada mes, y también subir entre todos estos rangos mientras más tiempo lleven siendo miembros. Y saludos para Mario Alexis, Pacu Bono, Kevin Manuel, Vicky 4, Poipole, DMB, David Vega que dice: Güey, ¿te enteras que Mephisto apareció desde Avengers 1? Oiga, nunca había oído algo así. Y Queen J que dice: mi hijo de 9 años se volvió un mar de lágrimas cuando murió Venom. Lo hice con mis lágrimas. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, duro, y nos vemos a la próxima.